Gracias. Bueno, les decía que recuperar la portadora significa sincronizar nuestro oscilador local en fase, tenga la misma fase, exactamente la misma fase, porque tenga la misma fase implica de por sí que tenga la misma frecuencia. O sea, exigir que algo tenga la misma fase es una exigencia mucho mayor que tenga la misma frecuencia. De tal modo que al mezclarlo con la señal que viene, ¿no es cierto? Supóngase que lo baje directamente a banda base, me dé bien, porque no viene con portadora el tipo de modulación que estamos planteando. No viene con portadora. Y en general, en los sistemas de modulación modernos, así una portadora como se conocía con modulación de AM, con portadora, no existe, o la FM que viene por. Lo que pasa es que al estar siempre señalizándose digamos, la portadora, hay portadora, digamos. Es decir, no se puede bajar a cero la información, entonces viene encubierta la portadora. Pero no se la manda, digamos, como una referencia especial. Bien, entonces vamos a ir al capítulo 10, donde dice acá Pool Rexit del MATLAB. Parece que perdí el MATLAB, acá está. Vamos a ver si está por acá. Capítulo 10. Vamos a cerrar este. Y vamos acá Pool Rexit. No sé bien qué significa. Eso es receptor, señal y pool, no sé. Lo abrimos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Esto se trata, digamos, este programa, de generar, digamos, una modulación. Pero dos tipos de modulación. Una modulación que va a ser de AM, tradicional, con portadora. Ven que se suma acá la portadora, es decir, en esta no hay portadora. Digamos, es doble banda lateral con portadora suprimida, si le queremos llamar de alguna forma. ¿Por qué? Porque es la portadora por la señal. Si la señal es cero, no sale nada, digamos. A eso se refiere que no hay portadora. En cambio, en esta otra, ¿no es cierto? Fíjense que la señal más 1 por la portadora. Si la señal es 0, sigue habiendo portadora. Acá la llama R de señal recibida short carrier, portadora corta, small carrier, perdón. Y la otra large carrier. Bueno, y después acá lo que trata, digamos, es con un método, digamos, el que primero se nos puede ocurrir, digamos, que sería directamente con el analizador de espectro. Supóngase que tuviera un analizador de espectro que nos dé la frecuencia y la fase, si se puede saber, viendo el espectro simplemente. Y en un caso se hace con la portadora, digamos, con doble banda lateral con portadora, y en otro doble banda lateral con portadora suprimida. O sea, short carrier, o small carrier y large carrier. Entonces vamos por acá a ir haciendo. Hacemos F5, está ahí. Bueno, ahí se define, digamos, creo que la cantidad de símbolos, después las muestras por símbolo y el tiempo entre símbolos. Al no estar definido el tiempo total, está definido el tiempo entre símbolos y tenemos esta cantidad de símbolos y esta cantidad de muestras este es el tiempo entre muestras. Entonces, si multiplicamos esto, me da el tiempo total, que en este caso serían 20 segundos. Esto es para generar, digamos, un vector de tiempo. Un vector de tiempo se va a ir de 0 a tiempo final, que vale 20, que las opciones que hay para que t valga, en este caso, 200.000, a ver, 10.000 por 20, 200.000,
es empezar con TS y terminar en time, o empezar con 0 y terminar en time menos TS. Lo que pasa es que si nosotros estamos, digamos, poniendo el ojo en el tema de las fases, si yo empiezo con TS, me va a dar más, digamos, el ángulo, un poquito más el ángulo del coseno, ¿no? Porque el primer valor ya va a empezar corrido el coseno, ¿no? No va a empezar en 0, no va a valer 1 para el primer valor si pongo TS acá. De esta forma, digamos, es conveniente usar esta expresión en vez de la otra, que es más simple, quizá, para tener, digamos, bien los tiempos, digamos, y las fases de las cosas. Y como estamos en este tema, bueno, más que más. Lo que sigue, bueno, ahí hago F10 y van a ver que se forma 200.000, un vector de 200.000 muestras. De 0 a 20 segundos con 10.000 muestras por segundo. 0 un segundo. Bueno, esto que viene acá es una instrucción nueva, creo que nunca la han visto. Genera símbolos, pero aleatoriamente. Genera símbolos aleatoriamente. Por ejemplo, si yo pongo que es A igual a PAM, acá pongo la cantidad de símbolos, vamos a poner 10, o pongamos 100, un poquito más. Lo que sigue son los niveles. Son los niveles, tiene 4 niveles, menos 3, menos 1, 1 y 3. Y después hay que indicarle el valor, digamos, el valor, y la forma que se le ha gustado indicarle el valor es dando la potencia de la señal. La potencia de la señal. Que en este caso es 5. Entonces yo voy así, acá me va a llenar, digamos, al no poner punto y coma, de menos 1, de menos 3, de 1 y de 3, teóricamente, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora fíjense, si yo hago un PAU, o sea, saco la potencia de lo que acabo de hacer, POA tiene que ser. Está bien. Hans. O. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? POA, porque recién definió los símbolos como A. Sí, pero al poner Hans también debería haber sido. ¿No? Veamos. No, el ANS te lo tira por default cuando no define variable. Bien. Bueno, fíjense que me da 532. Me da 532. Bueno, me da 532 porque son muy pocos valores. ¿No es cierto? Si yo, por ejemplo, hago esto y tiro 100.000, o una cantidad grande así, vamos a poner punto y coma, y hago un PAU de A, ven que es 5. ¿Sí? Bueno, y lo calcula como es decir, se da la potencia, pero como se calcula el PAU, por ejemplo. Vamos a suponer que lo más equitativo que sea que genere 4 símbolos, ¿no es cierto? Entonces sería igual a, para que es todo distinto, sería menos 3, menos 1, 1 y 3. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería la potencia, digámoslo P? ¿No es cierto? Sería el azar. El cuadrado de este, 9, más el cuadrado de este, 1. 10 más 1 más 9 sería 20. ¿No es cierto? Entonces, sumar todos estos valores al cuadrado y sacar el promedio, que son 4. Y sería 5. Así la saca simplemente. Internamente, si hago acá con un F11, va a meter
¿eh? Y hace un randomizado. Este randomizado, digamos, esta variable rand, ¿no es cierto? Tira valores entre 0 y 1. ¿Sí? Todos valores entre 0 y 1. Entonces, si yo le saco un floor, me va a poner perdón, bueno, va a depender de acá de m. M vale 4, ¿no es cierto? M vale 4. Entonces, si m vale 4, esto me va a tirar valores entre 0 y 3, ¿no es cierto? Entre 0 y 3. O sea, entre 0 y 3,99, 99. Si yo hago un floor, me va a poner 0, 1, 2, 3. Si lo multiplico por 2, va a ser 0, 2, lo vamos a ver acá a la derecha, ¿sí? Entonces, no, ya estaba puesto, ahí está. No, ¿se ve ahí o hace falta que lo ponga más grande? ¿Hace falta que agrande o lo van a ver bien esto? Si está hablando de la hoja, profe, tendría que agrandarlo. Porque se ve chiquitito abajo. A ver si le voy a dar doble clic. No sé cómo se agranda esto, ¿no? ¿Vio dónde nos ve nosotros con los nombres? Sí. Bueno, de ese tamaño se ve la hoja. Entonces, por lo menos yo no veo nada. Ajá, está bien. A ver si tiene para... tengo que dejar de compartir. Es la única forma. ¿Ahí se ve grande? Todavía no, profe. Pero si usted da clic a mi cara, seguramente sí. O a mi cara no a esto, porque yo ya dejé de compartir lo otro. Ahora no se ve nada. No se ve ni su cara, ni la hoja, ni lo del MATLAB. La fresca. A ver, voy a girar esto. ¿Ahí se ve mi cara? Ahí sí se ve su cara. Ahora sí. Bueno, y ahí se debería ver. Ahora se ve se estaba viendo la hoja y se fue. Sí, ahí está. Ahora Ahí sí. se ve. Bien. Sí, ahí se ve bien. Entonces, si yo tenía, digamos, un rand, tenía m por rand 1 por la longitud, por la cantidad esa de columnas, donde m era 4 niveles. Esto, digamos, va a tirar valores que van a estar entre 0 y 3, 9, 9, 9, así. ¿Sí? Es decir, que esto va a ir desde 4 bueno, ustedes díganme si me estoy equivocando, puede ser que me esté equivocando, pero bueno. Esto irá entre, perdón, esto va entre 0 y 1 y 0 acá. El rand. Entonces, esto va a ir entre 0 y 3,999 y sigue. ¿Sí? Si lo multiplico esto por m, como está acá, por 4, no, ya está multiplicado por 4. Bueno, a esto le saco floor. Entonces voy a tener los siguientes valores. Entre 0 y 1 me va a dar 0. Entre 1 y 2 me va a dar 1. Entre 2 y... Entre 0 y 1... Entre 1 y 2 me da 1. Entre 2 y 3 me da 2. Y entre 3 y 3,99 me da 3. Esto lo multiplico por 2. Bueno, ustedes no están viendo la fórmula, pero hay que multiplicarlo por 2. Entonces esto va a ser 0, 2,
4, 6. Después, este valor hay que restarle, se le resta m, o sea, todo esto menos 4. Más 1, o sea, menos 3. Entonces te quedaría 0 menos 3, menos 1, 1 y 3. Ahí está bien. Bueno, vamos de nuevo acá a la hoja. Acá está, ¿ven? Donde es hecho lo mismo. Entonces se obtienen, todo esto da únicamente valores entre randómicos, o sea, si hago acá F10, se hago ahí F10, y me fijo acá en sec, son todos valores, digamos, de los que yo busco. Bien, ahora, Bien. eso hay que darle, digamos, hay que darle el valor correcto, ¿no es cierto? Hay que darle el valor correcto. Por ejemplo, en este caso, acá se le da la amplitud, digamos, se multiplica por un número. Bueno, este número que está acá, si yo lo pongo acá abajo, va a ser seguramente 5. Bueno, algo falló, falta un cierre, me parece, a ver. 1. Bueno, 1 porque justamente ya me estaba dando menos 1, menos 3, etcétera, etcétera. Ya me estaba dando. Es para darle el valor. Es para darle el valor. Por ejemplo, se usa mucho también acá, se usa, por ejemplo, PAM. Vamos a poner 10, dos niveles, o sea, menos 1 y 1, y se pone 1. Eso se da valores así. Creo que... En fin, bueno, ya lo vamos a ir viendo en la medida que necesitemos. Pero siempre va a haber un valor que le pongamos ahí para encontrar justo lo que nosotros deseemos. Salimos de acá con F10. Ya tenemos el sorteo, seguimos por acá. Bueno, generamos el vector vacío. Si tenemos los símbolos, generamos el vector vacío. Intercalamos los símbolos cada 20. Y se hace un stem. Ahí está. Damos un poquito. Como son muchísimos símbolos, vamos a ver ahí. Es muy grande, digamos. Ahí adentro, entre este y este, hay 19 ahí adentro. Ahora esto le vamos a hacer la convolución, creo que con un Hamming, con algo, y van a quedar así, de acuerdo a la amplitud. Entonces vamos por acá, generamos el Hamming, hacemos la convolución, y ahí si hacemos de nuevo el stem S ahora. Ah, ya está. Estaba esperando, pero no está. Tanto los... Bueno, parece que no lo tomo. Bueno, ahí estamos más o menos.
Bueno, ahí se ve, digamos, todos los símbolos que van tienen valores de pico, digamos, en -3, -1, 1 y 3. Ahora esta señal, esto que viene por acá, lo voy a multiplicar por la portadora. ¿Mm? Por la portadora. Pero a la portadora, para analizarla bien, si la vamos a recuperar bien así como está, le vamos a dar un desfasaje de -1 radian. De -1 radian. Una portadora de 1 kHz. Esa portadora de 1 kHz respecto a la frecuencia de Nyquist, que es 10 kHz. Perdón, la frecuencia muestra es 10 kHz, 5 kHz, va a ser más o menos un quinto del espacio que media entre 0 Hz y la máxima frecuencia que va a mostrar el plot spec. Bueno, hacemos esto, generamos la portadora y generamos ambas, esta y esta. Bueno, si quieren las vemos, hacemos un plot spec. Por ejemplo, de la Small Carrier, RSC, falta el tiempo entre muestras. Hacemos un chicote de plot spec. Bueno, ahí tenemos, digamos, sin portadora. Fíjense que no hay ninguna portadora definida. Es más, si yo abro acá, digamos, en 1 kHz, que sería la portadora, no hay ninguna portadora definida. La dejamos hasta acá. Vamos ahora a hacer una figura 2 para ver la diferencia. Y vamos ahí a hacer de nuevo un plot spec, pero de large carrier. Y lo abrimos acá, figura 2. Uy, se me achicó acá. Bueno. Vamos a la otra figura que era la 1. Más o menos. Fíjense la diferencia. Esta tiene realmente una portadora comparada con este. Y de hecho, si yo hago un zoom acá, con esto, vamos a poner por ahí. Fíjense que es lo mismo, salvo que tiene la portadora agregada. Tiene la portadora agregada. Y acá en este caso, bueno, se ve la modulación típica, digamos. Bueno, no, la verdad lo puse demasiado. Bueno, mucho no se va a ver acá porque como muestro es medio pobre. No se ve comparado con este. No creo que se permite sacar las conclusiones, exactamente. Pero una tiene una portadora enorme comparado con la otra, que no tiene nada. Bien, sigamos avanzando. Bueno, ¿qué hace acá? Acá usa las funciones con las cuales está hecho plot spec. Esto saca la transformada de Fourier, de la que tiene portadora larga. Si yo eso lo pongo, va a ser lo mismo, salvo que no va a estar bien ubicada, porque hay que hacerle un shift, digamos, ¿no? Pero si yo vamos a hacer un figure 3. Si yo hago FFTRLC, plot spec, FFT, RLC,
FFT, eso es el C. A ver si alguien me dice cuál es el problema que tengo. Tengo algún problema que no sé cuál es. Ya sé cuál es el problema. Lo que pasa es que la transformada de Fourier viene con valores complejos. Y cuando quiero poner, digamos, imprimir, digamos, a graficar valores complejos, no tiene problemas. Tiene problemas. De hecho, los complejos por defecto los hace parte real contra parte imaginaria. Entonces tengo que poner acá apps. Estamos acá. Ahí está. Bueno, acá lo que pasa es que me graficó acá abajo. No, me grafico acá. Si ustedes se fijan, esto, se fijan en la figura, en la figura que habíamos visto, que era esta, nada que ver. Lo que pasa es que esta se ha logrado, digamos, como definiendo este como cero, es decir, shiftando esto, shiftando, ¿no es cierto? Y modificando esto, que es la base, se obtiene el plot spec. Bien, entonces una vez que tengo esto, esta figurita, digamos, este valor, se busca el valor máximo. Se busca el valor máximo. Entre 1 y la mitad, porque se repite. Y acá va a traer digamos, va a traer el valor, que no nos interesa para nada, y va a traer en IMAX la posición, que va a traer la posición 2001. Esto que está acá, digamos, es para la escala de frecuencias. Para la escala de frecuencias. Para la escala de frecuencias. Es decir, todos sabemos que, digamos, entre muestra y muestra, en el dominio de la frecuencia, es la inversa de TS. ¿No es cierto? Es la inversa de TS. Perdón, entre muestra y muestra es la inversa de todo el tiempo de muestra, que es TS por length. ¿Sí? TS por length. Y después se van sumando, digamos. Esto da toda la escalita de frecuencia. ¿Sí? Toda la escalita. Entonces, quiero saber la frecuencia, porque acá me había dado 2000 IMAX, pero quiero ver la frecuencia, entonces meto este índice en SSF para ver la frecuencia. Bueno, y me trae, fíjense, 1 kHz, que es exactamente la frecuencia. Y la fase me tendría que traer -1. ¿Sí? -1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está claramente la portadora, digamos que es una señal de información muy grande. ¿Sí? En cambio, si vuelvo a repetir lo mismo, digamos, acá, para la portadora esta, para short carrier, ¿no es cierto? Hago F10, podría buscar acá digamos, esta que me traía, y ponerle short carrier. Sería... La verdad no puse cuál era la figura, ¿no? Uno, figure 10. Vamos a poner una figura para que... Ahí está, sí. Bueno, vamos acá. Bueno, ahí está, digamos. Ahí está. Después busco el máximo, digamos, entre acá y acá. Y me va a dar, pero no lo va a poder encontrar. Y también la fase me va a dar mal. Va a encontrar la zona del máximo. Probablemente acá.
Si yo me guío así de lejos, sería esta, ¿no? Primero quizá esta. Es 1,719, veamos. Entonces, hago F10 acá abajo. Max, bueno, acá está el valor, no es 1, es... lo que pasa acá tiene más números. Yo dije 1,719, pero 18.8. Calcula la frecuencia y me da 859 Hz. Y por supuesto la fase, cualquier cosa. Entonces, ¿esto qué plantea este ejercicio? La necesidad de buscar algún método para extraer la fase de la portadora. Digamos, no, tenemos la señal, pero realmente no encontramos cómo averiguar la fase, porque viene sin la portadora. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que sigue. Entonces, vamos un poquito de teoría. En E.D2 PDF, un segundito, lo tengo por acá abajo, ustedes no lo ven. Matar, LBC, bueno, lo pongo ahí para que no se aburra. VP, esto. Bueno, vamos un poquito para arriba. Bueno, y acá empieza. Acá empieza. Entonces, bueno, acá plantea, digamos, siempre vuelve a dibujar, digamos, el receptor. ¿Sí? Aunque siempre va agregando un poquito de cosas, ¿no? Entonces acá viene, digamos, el mensaje, lo codifica en símbolos. Bueno, le da genera la forma del pulso, hace bueno, acá no está aclarado que hace un upsampling, etcétera, que hemos hecho nosotros, pero sí lo mezcla analógicamente con una portadora y va por el canal, sufre, digamos, agresiones en el canal, hay ruido, hay otros sistemas. Y después, finalmente, llegamos al receptor, que en el receptor lo mezclamos analógicamente a una frecuencia más baja, y después lo muestreamos. Y tenemos, digamos, una señal de RF baja muestreada. ¿Sí? Y acá es donde hacemos la conversión, pero la hacemos a nivel digital, ¿no es cierto? Hacemos la conversión, que acá va a estar el trabajo nuestro de buscar generar una portadora que tenga la misma fase que la señal que viene. Después lo pasamos por el filtro, bueno, la llevamos a banda base, la pasamos por el filtro adaptado, después hacemos el downsampling en los máximos, que ya van a ver que no necesariamente va a tener que ser los máximos, depende de la forma del filtro. Acá está una cajita para el ecualizador, que es multitrayecto. Y después, una vez que tenemos limpia más o menos el historial de la constelación o el soft decision, lo cuantificamos y lo decodificamos. Entonces dice acá. Dice, una diferencia fija de fase entre entre la portadora del transmisor y el oscilador que nosotros generamos en el receptor, ¿sí? Si hay una diferencia de fase, la señal down convertida, o sea, me va a dar la suma y la diferencia, pero bueno, las dos van a sufrir el mismo problema, pero a la más alta la vamos a eliminar con el filtro que elimina la imagen. La amplitud es proporcional al coseno de la diferencia de fase. Nosotros buscamos algoritmos para ajustar
en el receptor la fase, digamos, del oscilador que aplicamos a nuestro mezclador, de tal forma que siga en forma lenta, es decir, esto no está preparado para cambios muy grandes, aparte tampoco conviene porque si varía muy rápidamente y viene modulación de fase, va a seguir la modulación de fase y va a tender a anular la modulación de fase. Igual que la GC, si responde muy rápido, tiende a anular las modulaciones de amplitud y va a tratar de seguir, digamos, las fases del transmisor. Nosotros vamos a tratar este problema de seguimiento de la fase como un problema de adaptación de parámetro único, igual que como hicimos con el control automático de ganancia. Entonces, acá dice, desarrollo de un algoritmo adaptativo. Espera un segundito. Entonces, primero dice, la estrategia va a ser, primero, proponer una función de costo, la función que le llamamos J, analizando el comportamiento sobre el conjunto de datos medidos. Buscar la ubicación del mínimo y del máximo para ver si cuando se produce el mínimo o el máximo, si se da la condición ideal nuestra, la condición que buscamos. Perseguir una estrategia de gradiente descendente con un mu pequeño, de tal forma que exista conmutabilidad entre la diferenciación y la promediación, que era una cosa porque si derivamos un average es algo muy complicado, entonces hay que sacar el average antes de la derivación, que eso se está demostrado en el libro, y hacer un ensayo del comportamiento, test de performance. Bueno, acá no, es todo fácil, pero uno se pierde si no tiene bien paradas las orejas. Bueno, entonces, esto es el transmisor. ¿Sí? Esto sería la información que maneja el transmisor y esta sería la portadora que vamos a modular con esta información. Es decir, esto es la señal que está viniendo, que está viniendo por el aire. Acá está muestreada porque está acá ahí. Pero bueno, estamos viendo ya desde el medio del punto de vista, digamos, de la parte digital de nuestro receptor. Dice que no incluye una portadora aditiva. No sé que no, si tuviéramos que extraérsela, ¿no es cierto? No podemos hacer ese camino. Bueno, vamos a considerar, digamos, esta identidad, trigonométrica. Esa identidad trigonométrica, bueno, es una de las entidades trigonométricas más fácil, ¿sí? Es la más fácil, porque, bueno, calculo que ustedes ya ven grande la hoja, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Porque si hacemos el coseno cuadrado de x es igual a 1/2 más 1/2 coseno cuadrado de x. Es fácil de deducir. ¿Por qué? Porque si yo tengo coseno, esto es así, coseno. Si yo lo elevo al cuadrado, el 1 va a seguir valiendo 1 y el 0, 0 y el menos 1, 1. Va a pasar por acá. Bueno, por acá pasaría, digamos, otra coseno, pero una amplitud
Bueno, esto, porque lo sé, pero bueno, ustedes también porque lo saben, lo van a saber. Entonces queda esto. ¿Pero esto qué es? Tiene un valor medio de un medio. Y tiene un valor pico, si esto vale 1, esta distancia, digamos, de acá a acá, es este. Y, me equivoqué acá, es 2x, coseno de 2x. Entonces, y esto, fíjense, tiene el doble de frecuencia, ¿sí?, que la de abajo. Entonces, digamos, es fácil memorizar, digamos, esa identidad trigonométrica. Está acá. Bien, entonces, vamos a considerar elevar al cuadrado esto. Bueno, elevar esto al cuadrado, ese catecio al cuadrado, acá está. Elevar esto es igual a un medio, que acá está un medio por 1, más un medio por coseno de 2x, un medio por coseno de 2, entonces sería 4 pi f0 kts. Y también ahí sería por 2. Bueno, acá hace una abstracción, digamos, una abstracción, donde dice, bueno, si yo elevo, ese va a tener valores positivos y negativos. De hecho, va a ser de más 3, bueno, va a ser redondeada, pero hay que hasta más 3, más 1, menos 1 y menos 3. Si yo elevo al cuadrado, va a ser todo positivo. Entonces, me va a dar, digamos, un promedio que se va a mantener constante, cualquiera sea la modulación. Cualquiera va a ser, más o menos, si modula por igual todos los símbolos, esto va a ser, bueno, ahorita ver cuánto es. Bueno, pero va a ser por lo menos constante. Y va a tener una parte variable. Va a tener una parte variable. Pero esto más o menos va a ser constante en el tiempo. Entonces, desde acá abajo, digamos, lo que se ha reemplazado, bueno, acá está, acá repito lo de que se puso antes, y se reemplaza ese cuadrado KTS por esto. Bueno, acá lo reparte con 1, y acá a esto lo reparte con coseno este, y ahí está. ¿Cuál es la idea? La idea es que si nosotros centramos, digamos, un filtro pasabanda en 2F0, con un desfasaje phi en 2F0, toda esta continua se va a ir, porque estas son, digamos, son valores de muy baja frecuencia esto, comparado con estos otros. Este es una continua prácticamente y esta es una variación, digamos, de baja frecuencia porque es banda base. Me van a quedar estos otros. Ahora, esto, ¿no es cierto?, va a ser, primero que va a ser más grande este valor que este. Pero ese no es el tema. El tema es que este va a estar desparramado en frecuencia. Va a estar desparramadito en frecuencia. Y si yo le hago justo un filtro pasabanda, pero de pocos hertz, cuando esto tiene cientos de hertz, prácticamente esta potencia va a ser muy pequeña la que deje pasar. ¿No? Entonces, cuando yo aplico este filtro pasabanda a todo esto que está acá, se me van estas dos partes, porque son de baja frecuencia, y se me va esta, no es que se vaya, se recorta el ancho de banda, y aparte es mucho más chica que esta. Una justificación de lo que digo lo vamos a ver en las simulaciones. Lo vamos a ver en las simulaciones. Pero tampoco hay que descartar que el filtro que pongamos tenga un desfasaje RAW. Porque si tiene un desfasaje RAW
y rho no es 0, va a haber que tenerlo en cuenta. Va a haber que tenerlo en cuenta, como ya vamos a ver en el receptor del doctor Klein, que es una parte. Y vamos a analizar un receptor más o menos complejo para ver cómo es y aprender un poco de él. Entonces, bueno, una vez que aplicamos este filtro pasabanda, lo único que va a sobrevivir va a ser esto. Acá está. Pero con un desfasaje rho. Por ahora no se preocupen de rho. En los primeros casos va a ser 0. Y pasará un poquito de B, ¿sí? Pero no está puesto acá. Un poquito de B, o sea, de esto, va a pasar de este. Va a pasar un poquito de energía. Bueno, la implementación del filtro pasabanda supone, digamos, que esta 2F0, 2F0, está debajo de la frecuencia de Nyquist. En realidad después vamos a ver que tampoco hay mucho problema que sea más arriba, porque después se cambia de lugar, hace un aliasing, y el aliasing, si sabemos dónde está, se puede recuperar igual, ¿no es cierto? Con las técnicas que ya un poco ya hemos visto. Bueno, entonces acá hay un poquito cómo es el tema, ¿no? Lo que tenemos acá, digamos, es lo que está en el transmisor, la R. Esta. La que tenemos en el transmisor. Después, tenemos que tratar de encontrar todo esto que dijimos acá, es solamente para recuperar la portadora. La portadora. Si nosotros hacemos todo lo que estaba acá, es decir, volviendo luego acá, la recibida, la elevamos al cuadrado y le aplicamos un filtro pasabanda, vamos a obtener esto que está acá. Fíjense el espectro de esto, que ya tiene claramente una portadora y también tiene un poquito de yuyo. Pero si esta portadora ya voy acá y le hago un clic, ya voy a tener el 1 kHz que no veía antes acá. Es decir, me magnifica la portadora totalmente. Aparte, si ustedes se fijan esto, es una onda que tiene muchas portadoras. Esto tiene portadoras, pero fíjese esta. Tiene unos tochos ahí negros llenos de portadoras, con una modulación. Sí, es cierto que en algunos lados es 0, pero digamos, se ve que hay una gran información de portadora y de hecho se ve, digamos, en el espectro. Se aprecia en el espectro. Sigamos avanzando. Entonces, todo esto que tenemos acá, es decir, elevar al cuadrado lo que viene y pasarlo por el filtro, un filtro angosto pasabanda, es procesar la señal que viene, la señal recibida. Procesar la señal recibida. Bien, vamos ahora a ver el primer algoritmo que vamos a ver dos algoritmos. Uno va a ser con PLL y otro con un algoritmo que ustedes tal vez lo han visto en alguna materia o lo van a ver, que se llama el lazo de costas. El lazo de costas, o bueno, o receptor de costas, no sé, tiene varios nombres, pero siempre lo mismo, es un algoritmo o un método, porque antes esto se inventó antes que estuviera la computadora, o una implementación que descubrió un tipo la patentó y había que pagarle, digamos, pero ya prescribió, digamos, la patente. Pero realmente eso es un invento que muy importante, digamos, ¿no? Que han ahorrado mucho dinero a todo el mundo. Bueno, pero veamos este clásico que está abierto a todo el mundo, ¿sí?
Bueno, que sería el PLL. El PLL. Entonces dice, vamos a introducir el lazo PLL, el más ampliamente conocido sistema de recuperación de portadora, y vamos a presentar una función candidata, una función de costo para producir el PLL. Entonces, esto que tenemos acá, donde esto significa que le está faltando, digamos, el RO ese que estaba acá, yo le puse ahí porque faltaba este. Salvo que, bueno, aparte de faltarle, ya le empieza a cambiar el nombre, lo llamas sí. Sí. Entonces, este G sería el S cuadrado, ese average cuadrado, este que está acá. O un medio de esto sería. Todo eso. Lo llama ahora G. Lo supone como una constante, digamos, porque varía poco. Porque varía poco. Entonces, esta es la señal recibida procesada, es decir, elevada al cuadrado y pasada por un filtro angosto pasabanda. Dice, y sí es el desfasaje del filtro pasabanda. El desfasaje del filtro pasabanda. Bueno, dice que está módulo 2pi, es decir, si es 5 grados, es lo mismo que fuera 365 grados. Que es algo que siempre hemos hecho, no nos llama la atención. Bien, entonces tenemos. Bueno, entonces veamos qué le hacemos a eso. Entonces, tengo esa señal XKTS, que es la señal recibida procesada. A esa la volvemos a multiplicar. No, esta es RO. Esta es RO. La volvemos a multiplicar por. Está tratando de encontrar la función de costo, el algoritmo, medio que nos la introduce de prepo, digamos. Más bien nos dice cómo va a ser, después muestra que es un PLL, digamos. Entonces multiplicamos esa señal, que era prácticamente una evidencia de la portadora, por una portadora que nosotros generamos en el receptor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir ajustando, digamos, este tita para que siga este phi. Eso sería el seguir de la portadora. Y en lo posible, este phi que le ponemos acá tendría que ser igual al ρ que me está faltando acá. Una cantidad fija. Entonces, hago este producto, pero reemplazo XKTS por esto, que es la señal recibida procesada. Bueno, como se supone que acá este va a ser igual a ρ, bueno, le llamamos 2phi. Se supone que el tema de igualar ese desfasaje, digamos, que hace el filtro, es fácil de hacerlo y acá está. Ya va a desaparecer el filtro. Pero la verdad acá hizo un cambio, digamos, ¿no? Acá tendría que ser el ρ y en todo caso phi igual a ρ. Pero bueno, no importa. Ahora, cuando yo hago coseno por coseno, me da un medio coseno de la suma más un medio coseno de la diferencia. Entonces, un medio, g sobre 2, coseno de la suma, sumo la 2, sería 2 veces esto. Entonces queda 8pi F0KTS más 2phi más 2 tita más 2 veces psi. Y más un medio de la diferencia. Lo que pasa es que ahora esto, que ya sería, que es parte del proceso para recuperar la fase de la portadora, lo que seguiría sería pasarlo por un filtro pasabajo, ya que esto es de baja frecuencia y esto de altísima frecuencia. Es 4 veces la portadora. Con un filtro pasabajo, ¿no es cierto? Si yo le hago un filtro pasabajo a todo esto, ¿no
O sea, todo esto, ¿no? Me va a quedar únicamente la parte que está acá a la izquierda, esto que está acá a la izquierda. Porque esto no va a pasar. Entonces dice, bueno, él está buscando, digamos, la función de costo. Dice, y bueno, esto más o menos podría ser, porque dice, si mi tita es igual al phi, esto va a presentar un máximo. Entonces, esto podría ser mi función de costo. Ese es el objetivo, digamos, que cuando presente un máximo o un mínimo, se ve la condición óptima que uno necesita. Entonces, esta función se va a maximizar si esto es igual a esto. Si esto es igual a esto, pero para ponerlo más general, siempre que esto valga 2pi o múltiplo de 2pi, va a dar un máximo. Entonces, 2phi menos 2θ igual a n veces 2pi. Simplificando los dos que hay acá, termina que phi menos θ es igual a npi. Hay que tener en cuenta, digamos, que phi es la fase con que viene la señal. Y θ es la fase de la portadora que yo genero en el receptor. Entonces tengo que hacer que estos sean iguales. O múltiplo de pi. O múltiplo de pi. Un segundito. Según ABC color, múltiplos de 3 igual a 0. No sé por qué. Se me despertó un asistente ahí del celular por algo que dije. Tengo que desconectar el a don Geo. Entonces, el valor positivo y finito de G no afecta en las locaciones del máximo o del mínimo. Nosotros, este es un problema de fase, no de amplitudes. De fase. Entonces, no va a cambiar, digamos, la posición, digamos, de óptima. Porque estamos hablando de la fase. Entonces, sabiendo que esta puede ser nuestra función, digamos, de costo, J, y sabiendo cómo la hemos obtenido, entonces decimos, nuestra función de costo, que la llamamos JPLL, va a ser la señal procesada, o sea, elevada al cuadrada y pasada por un filtro pasabandas muy angosto, por la señal que yo genero para excitar mi mezclador en mi receptor. ¿Sí? Esto, con este filtro, es lo que tengo acá arriba, que era la función que se había propuesto. ¿Sí? Ahora, esto es un promediado, esto se llama Dynamic Moving Average, o sea, promediado movible, porque toma siempre las últimas, en este caso, P muestras, ¿no es cierto? P muestras. Que acá está, lo reemplazo por una palabra. Y, digamos, como esto es un tipo de filtro, en definitiva, es un filtro, entonces tenemos que, más o menos, la función de costo es esto. ¿Por qué le puse filtro? Para aplicar el teorema de que si el muy pequeño puede intercambiar la posición del filtro con la derivada. Entonces, repasando. Tenemos. Esta es la señal que viene del receptor. Le elevamos al cuadrado. La pasamos por un filtro pasabanda muy angosto. Y me queda algo que tiene el doble de la frecuencia. Que tiene mucha portadora. ¿Sí? Que es esto. Prácticamente una portadora. ¿Sí? Bien. Después
a eso que se parece a la portadora, que sería esto. Que se llama X, lo multiplico, hago la mezcla. Digamos, lo multiplico por una portadora que yo genero en mi receptor, que justamente el tita este es el que tengo que sintonizar, digamos, ¿no? Y para eso estoy haciendo todo esto. Entonces, a la señal procesada, si de procesada la multiplico por esta portadora que yo elijo localmente. A este producto lo paso por un filtro paso abajo y esa va a ser mi función de costo, que acá está. Acá está en función de lo que recibo, ¿sí? De lo que recibo. Bien. Ahora vamos a aplicar esa función de costo el algoritmo del gradiente ascendente, sería este caso. Entonces, si yo ahora dibujo, digamos, esa función de costo, me hace así. Fíjese que tiene un máximo menos 1. ¿Por qué? Porque esto se refiere a ese ejemplo que vimos hace un ratito, un Rexif, que tenía un desfasaje de menos 1 radian. Entonces, fíjense que cuando, digamos, yo uso este algoritmo, si yo mi tita lo pongo igual a menos 1, voy a estar en un máximo. Entonces esta función es una función de costo que me da un máximo donde yo quiero. Donde yo quiero. Bueno, y acá está, digamos, aplicando esa función de costo a la estrategia de gradiente ascendente. Entonces dice, el nuevo valor de ángulo que voy a usar para generar mi portadora va a ser el anterior más la derivada de mi función de costo por el mu. Como es gradiente ascendente, es positivo acá. ¿Sí? Es positivo. Bueno, como este valor de mu es pequeño, ¿no es cierto? Se puede conmutar la posición del average con la derivada. Entonces pone el average antes de la derivada. Y después trata de resolver esto. Trata de resolver. Entonces hace la derivada, se hace respecto a tita. Esto no tiene tita, es una constante. El tita lo generamos nosotros, una variable que nosotros generamos. Entonces, derivada de esto, bueno, es derivada de cosenos menos seno por la derivada de lo que está acá adentro respecto a tita, que es 2. Entonces sería menos 2 por seno de este argumento que está ahí adentro. Y el xkts, que es como una constante respecto a tita. Entonces, este procedimiento que tenemos acá, en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Volvamos acá. El tita nuevo es igual a tita viejo más mu. Bueno, pero el mu ha cambiado de signo porque tengo un menos acá. Queda menos mu. El average es el filtro pasa abajo. Y después me quedaría todo esto que está acá. Que acá está. Entonces, este sería el algoritmo de update, que le llama por ahí, o sea, el de la estrategia de gradiente ascendente. Bueno, pero en definitiva, ascendente o descendente siempre termina con un menos acá, porque si no sería realimentación positiva, digamos, ¿no? Entonces, no podría ser. Bien. Entonces, fíjense que esto trabaja con todos valores que vienen, digamos, de afuera. ¿Sí? Vienen de afuera, salvo este que yo lo estoy generando, estoy tratando de encontrarlo.
pero estos son todos valores, simplemente he tomado la señal que recibo, la elevo al cuadrado y la paso por un filtro pasabanda muy estrecho. La multiplico por un seno generado localmente, donde, bueno, esto irá buscando, digamos, si inclusive, aunque la frecuencia que yo suponga es distinta, entonces un cambio de frecuencia fijo significa un cambio lineal en la fase. Entonces, en Tita van a aparecer todas las soluciones, aún cuando la frecuencia que yo suponga sea ligeramente distinta. Bien, acá hay, digamos, un poquito. ¿Por qué se llama PLL esto? Lo trata de encajar, digamos, la idea del PLL. Bueno, seguramente esto se hizo analógicamente con un PLL. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos. Viene. Entonces acá está, digamos, el único problema con esto que es, esto es una versión, una versión taquigráfica de otra cosa que nosotros sí conocemos, ¿no? Pero lo vemos y después lo vemos en el papel. Entonces, bien, esta que sería la señal procesada, elevando al cuadrado y pasándola por un filtro pasabanda muy angosto. Ahí lo tomamos el viejo tita, lo multiplicamos por 2, acá está. Eso lo usamos como argumento de una función seno, lo multiplicamos por x, que sería esto, que acá se llama señal recibida procesada, pero bueno, es el x, es lo mismo. Lo multiplicamos y después le aplicamos el filtro pasa abajo, que sería esto. Después lo multiplicamos por menos mu y lo sumamos al tita viejo para que me dé el tita nuevo. ¿Sí? Para que me dé el tita nuevo. Ahora, si uno, a mí esto me choca un poquito, ¿no? De acuerdo a los conocimientos clásicos que yo manejo, ¿no? Vamos acá a la... Dejo de compartir un segundo eso. Desgraciadamente no puedo poner las dos cosas a la vez. Para que vean eso y esto. No puedo. Bueno. Pero bueno, yo le pongo acá. Entonces tenemos, en realidad esto sería así, ¿ven? Acá tenemos el tita K. Esto entra así y acá entra la realimentación. Y no tiene nada acá arriba. Este ya, digamos acá a la derecha, es el tita K más 1. Ahora, este tita que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Lo multiplico por 2. Lo meto en un oscilador, ¿no es cierto? Para formar acá seno de 4pi F0 KTS más el tita, y multiplicándolo por 2, que ahí me lo había olvidado, más sí. Esto lo multiplico por la señal procesada, XKTS, si le gusta, o señal, si no RPKTS. Y este, digamos, lo paso por un filtro pasabajos. Bueno, pongo acá. Low Pass Filter.
y lo meto acá. Entonces acá tendría, me falta algo más acá, me falta el mu. Bueno, acá una cajita donde hago el mu. Ahí está. Y acá entra por el signo menos, entonces sería el tita que está acá, que sería tita k más 1 es igual al tita k menos mu por low pass filter de, bueno, acá genera todo esto, sería RXKTS por seno de 4pi F0 KTS más 2 tita KTS más psi. Bueno, hay varios paréntesis acá. Ahí está. Que ya van a ver que esta fórmula que estoy poniendo acá es la misma que estaba en el apunte. Es decir, en realidad se trata del circuito realimentado de esto, donde esto no es la señal a controlar en un circuito de un servomecanismo. Esto sería como ruido que viene, ¿no es cierto? O algo que viene de afuera, ¿no? Digamos así, esta sería la versión clásica con que yo estudié, ¿no es cierto? Y acá ahora voy a compartir, sí, todo. Esto que está acá, digamos, sería una versión donde esto es una cajita donde se ha querido poner que lo que viene por acá se lo resto a esto y obtengo esto. No sé cómo leerlo, digamos, no estoy habituado, pero la forma que le mostré en el papel es como yo lo entiendo, digamos, ¿no? Bueno, sea como sea, se entiende. Y acá hay una explicación de cómo encuentra el RPKTS. Entonces tenemos la señal recibida, le eleva al cuadrado, la pasa por un filtro, pasa a banda, centrado en el doble de la frecuencia, elevado al cuadrado, hace que entre los productos que aparezca el doble de la frecuencia. Entonces, ahí le metemos un filtro muy agudo, que deje pasar, y esta sería la señal procesada. Esta sería la señal acá. La multiplicamos por este seno que lo genero localmente, lo paso por un filtro paso abajo, bueno, y hago el algoritmo. Acá está de nuevo, digamos, esto que sería un PLL. ¿Por qué es un PLL? Porque está un oscilador, bueno, un filtro paso abajo, es más o menos un PLL, digamos, muy parecido a un PLL. Es un tipo lazo enganchado en fase, digamos. O sea, entonces, acá está el algoritmo, digamos, de actualización. Entonces tenemos nuevo tita igual a tita vivo, menos mu, por todo eso. Y acá está lo que se llama la curva de aprendizaje. Y si nosotros ponemos un mu más grande, esto lo hacemos rápido. Si ponemos un mu más chico, lo hacemos más lerdo. Y acá vemos cómo va rimando el valor objetivo, que es de menos 1 radian, que es conforme a los valores del ejercicio. ¿Sí? Bueno, ya a partir de acá, ¿no es cierto?, pasa al Costas Loop, que digamos que es más fácil el Costas Loop. Es más fácil. Si esto lo tienen claro, el Costas Loop es más fácil, porque el Costas Loop no necesita procesar la señal. No necesita procesar la señal. Entonces, como que hacemos menos pasos. Bien. Vamos acá a esto. Vamos a hacer el PLL. Calculo que esto, Carrier Recovery
SAT no sé qué sería. Entonces, en R que design course, lecciones de MATLAB. Ajá. Bueno, entonces vamos por acá. Por acá. Lecciones de MATLAB. Es LL este sería. Ahí está. Bueno, hacemos un borradito, o sea, tiene que estar por acá en algún lado. Ahí está. Y veamos de qué se trata esto. Bueno. A ver, esto. Bueno, esto hace más o menos lo que se vio recién, ¿sí? Pero bueno, hay que ir analizándolo punto por punto, ¿sí? Entonces vamos a ir hasta ahí con F5. No sé por qué no anduvo, ahí está. Bien. Entonces vuelve a hacer todo de nuevo, ¿sí? En los ejercicios que sigue, esto lo invoca llamando al pull rexig, que es el que habíamos hecho antes. No estaba esta sería RSC y el RLC. No lo toma directamente, corre el otro programa en vez de hacerlo explícitamente acá. Bueno, genera tiempo entre muestras, 2 segundos en vez de 20, genera de cuánto es el upsampling, la generación, vamos a ir haciéndolo, la generación de símbolos, después genera, esta primera parte genera, digamos, el vector vacío, el otro intercala, digamos, símbolos, cada 50, genera el filtro de Hamming, lo pasa, ya ahí tendremos la señal que no la muestro porque acá está S, y después genero la frecuencia del portador y el desfasaje, y genero finalmente la señal. Y acá, digamos, voy a hacer hasta ahí F5, voy a hacer las dos figuras, ¿no? Entonces sería la figura 1 y 2. ¿Sí? ¿Me oyen, chicos? Sí, ¿Me profe. oyen? Sí, sí. Espérame un segundito, voy al baño un segundo. Esto termina a las 1:30, ¿no es cierto? Sí, Sí. no hay problema. Un segundito. Bueno, entonces acá tenemos, esta sería la banda base, y esto ya sería modulando, sería la portadora, donde vemos que no tiene, perdón, la portadora no sería la señal modulada, la portadora modulada, donde no figura, digamos, la portadora explícita, no tiene una portadora grande. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado, vamos a preprocesar, que acá está puesta, digamos, en forma, dice,
esa R que tenemos acá significa, se eleva al cuadrado y si la pasa por un filtro pasa banda. Pass filter. Entonces, primero le elevo al cuadrado. Ya ahí inclusive ya es interesante verla, digamos, voy a hacer un figure 10. Hacemos un plot spec Q. Explícito todo el TS, ahora calculo que sí, que debe estar explícito, ¿sí? Fíjense que al elevarlo al cuadrado, no, iba a poner figura 10. Fíjense que, bueno, ya todo positivo, y bueno, también me genera algo centrado en frecuencia cero, pero como no tenía portador, esto no es la señal de modulada, no es la banda base, porque la banda base, si la vemos, es totalmente distinta, ¿no? Es pariente de la banda base, pero es distinta. Pero lo que vemos que ya al hecho de haberle elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, ya hace que en 2 kHz, ¿no es cierto?, haya una clara, digamos, la portadora era 1 kHz, en 2 kHz la tenemos bastante clara, digamos, la portadora. Pero media como muy llena de yuyos, ¿no? Entonces acá se genera, digamos, sí, se genera un filtro pasabanda. ¿Ven? Tienen 6 elementos. Y acá están las frecuencias en que es pasabanda. Bueno, acá saca la frecuencia tiene que estar normalizada respecto a Nyquist. ¿Sí? A Nyquist. Entonces, bueno, Nyquist era, en este caso, perdón, la frecuencia era 10 kHz. ¿No es cierto? 10 kHz. Entonces tenemos, voy a dibujar, voy a escribir acá. Entonces tenemos, porque puse 4F0 TS. Bueno, lo que tengo que ir ahora se me puso en 2 kHz. ¿No es cierto? Se puso en 2 kHz. ¿Y F0 qué era F0? F0 era la portadora de 1 kHz. Ahí está. Bueno, si yo hago esto, digamos, si recuerdan esto que estaba acá, esto estaba ubicado en 2000. Si uno se fija ahí, ven, fíjense que 2000 es 2/5. ¿No es cierto? 2/5 de la frecuencia de Nyquist. O 1/5 de la frecuencia de muestreo. Bueno, no sé cómo acá la alquimia está, pero esto sería 10 kHz, te dice arriba son 10 kHz abajo. Entonces sería 1 kHz dividido 10 kHz sería 1/10. Por 4 sería 4 décimos. Bueno, esos 4 décimos es la posición esta, que está ahí. O sea, no llega, digamos, si fijan, el 2000 respecto, sería 4 décimos de 5000. Si yo hago 4 décimos, o sea, 4 dividido 10 por 5000, me va a dar 2000. De hecho, cuando haga acá, F10, L60, bueno, lo busco acá en las variables, es 0,4. Porque tiene que estar normalizado. Y estos valores de sumar, digamos,
Bueno, están relacionados con la cantidad de elementos del filtro. Por ejemplo, si tengo 1000, puedo usar milésimos. Si tuviera 1000 elementos. Pero como tengo 500, tengo que usar 2 milésimos más o menos, o más chicos. Bueno, acá he usado más o menos 5 milésimos para que dé buena atenuación, entonces lo ha hecho un poquito más generoso para ganar en atenuación, digamos, ¿no? Bueno, eso no, la atenuación va a depender de la distancia entre esto y esto. Entre esto y esto. Bueno, la cuestión es que lo hace así. Si nosotros hacemos figure 10x el filtro S, no lo hice el filtro. A ver si me lo deja hacer. F10, el HS, el H. Bueno, la figura está 19. Vamos a tener un filtro angostito, centrado 0,4. Con una atenuación, bueno, aceptable. Una atenuación aceptable. Bueno, si yo esto lo expandiera y... Bueno, esto va a llevar un tiempo, digamos, Bueno, a ver, lo expando. Estoy jugando con la hora porque no quiero más tiempo. Si yo esto lo agrando, y edito, y acá en esta figura le saco la línea, dejo únicamente puntitos, acá se vería el desfasaje del filtro. Entonces, lo que pasa es que esto está hecho de tal forma, este filtro, digamos, que en 0,4 bueno, tiene un desfasaje. Tiene un desfasaje, pero me llama la atención que no parezca esté centrado en 0,4. Bueno. Ve que acá está. Pero, si ustedes se fijan, más o menos, lo que pasa es que está hecho, o salió por casualidad esto, este valor que sería por acá, porque hay que ver cómo esto ya se hace, ¿ven? Se une acá, fíjense que si uno une esto, más o menos pasa por acá y es menos 360, es 0 grados. Entonces eso hace que no, ese RAW que lo habíamos llamado, sea, en este caso no haya que ponerlo, digamos, ¿no? No haya que ponerlo. Pero después se calcula eso y se ve. Bien. Entonces, estamos por acá, ¿no es cierto? Entonces, seguimos por ahí F10, dibujamos eso, voy hasta ahí, con F5. Ahí tenemos lo que decía yo, esa es la señal preprocesada, donde tiene una portadora muy importante, muy importante. Vamos a dejar que se forme. Si yo pongo ahí, ya tengo los 2 kHz. Y acá se ve claramente, digamos, los grandes tochos de portadora. Hay mucha portadora acá. Hay una gran cantidad de portadora, por eso justamente, si yo hubiese hecho un filtro más agudo, esto sería menos variaciones tendría acá todavía. Pero lo que pasa es que hacer estos filtros tiene su costo, es un filtro de 500 elementos.
tiene su costo computacional. Bien, ¿qué es lo que hace acá? Esto que sigue hasta acá calcula la función de costo. Calcula la función de costo. Entonces, acá dice, bueno, el θ que yo voy a usar va entre menos 3 radianes a 3 radianes, 6 radianes. Bueno, ustedes saben que 2pi sería 6 radianes, un poquito más. ¿Sí? Más o menos. Bueno, saca la longitud, este va a ser, digamos, el filtro pasa abajo, porque ahora ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar, digamos, la señal preprocesada, que es R2BFP, por coseno de todo esto. Creo que nosotros habíamos determinado seno. Si no nos recuerdo el seno, pero... creo que era, no me acuerdo bien si era... No tiene que ser, hablamos acá, ¿no? Sí, el seno. Bueno, ahora, digamos, no es momento de preguntarme por qué, pero no sé por qué le chantaron acá un coseno, ¿cierto? Pero bueno, está buscando la función de costo, ¿sí? Está usando la función de costo y bueno, ya, para la próxima clase voy a investigarlo bien. Para mañana vamos a ver si veo bien acá qué pasó con esto. Porque puso tal vez sea para que aparezca el dibujito mejor, que se vaya a saber. La cuestión es que acá esto lo va repitiendo, digamos. Lo va repitiendo, o sea, digamos, multiplica la señal recibida, que es esta, la señal procesada, lo multiplica por esto, y después lo pasa por un filtro, pasa abajo. Lo pasa por un filtro, pasa abajo. Como esto lo hace para cada elemento de la señal recibida, una forma de obtener los valores puros, digamos, es, como esto se hace para cada elemento de la señal recibida, es sumarlo a todo y dividirlo por la longitud. ¿Sí? Entonces iba sacando para cada θ en particular cuánto es la función JPLR. Esa función JPLR va a estar acá. Acá lo va a poner, voy a ir hasta ahí, y con F5. Y ahí estaría, digamos, ¿no? Donde acá en menos 1 da un máximo. En menos 1, que era donde acá estaba el menos 1. El menos 1. Bueno, vamos a... Bueno, podemos, antes de irnos, podemos probar acá. Bueno, es que yo voy a probar solo. Bueno, gente, entonces, si no hay ninguna consulta, nos vemos mañana, ¿puede ser? Bueno, Bueno, nos vemos mañana. Sí. Nos vemos. Dale, nos Chao, vemos chicos. mañana. Suerte. Chao, profe, que Que esté andes bien. bien. Chao, hasta nos luego. vemos, suerte. Gracias.